La teoría de la relatividad de Einstein. La gravedad, el éter, la conciencia, el tiempo. Extractos de conversaciones con Esvaru Derra y Yazhi Esvaru. Se impuso como la base de toda la física, hasta la llegada de la cuántica, para limitar los avances de otros investigadores que estaban llegando peligrosamente cerca de descubrir que el universo es enteramente energía potencial, siendo guiada por la gravedad, conciencia. Bohr, Heisenberg, Tesla, siendo el más importante. Todo su trabajo quedó de lado y Einstein quedó como la ley. Hasta eso de promover que era un genio, con un gran coeficiente intelectual de 185, hace que cualquiera que se atreva a cuestionarlo quede en ridículo al intentar compararse con el gran genio de Einstein, que era judío, masón, jesuita, Illuminati, del club. El tiempo en sí, como he dicho, es la llave para entender y controlar el universo. Pero el tiempo es la conciencia misma. Es la armónica de la frecuencia que hace y forma todo lo que existe, material o no. Es el tempo de la música dentro de la armónica, y el tiempo es la conciencia del observador, el flujo de ideas o conceptos de conciencia que tenga. Es un flujo que en sí se interpreta como gravedad en forma muy ligera. Así es, el tiempo es muy relativo. Depende de cada punto de atención conciencia. Si perciben lo mismo más de una persona, es por acuerdos de percepción solamente, pero aún así se difiere de persona en persona. Espacio-tiempo de Einstein. 3 de volumen, 1 de tiempo. Confiere fórmulas enteramente del 3D, con una linealidad temporal fija, inalterable, más que en teoría por acercamiento a gran masa o velocidad, ignorando todos los demás factores, como el hecho mismo de que el espacio aparentemente vacío también tiene masa, por lo que en grandes distancias por sí solo ya altera sus ecuaciones temporales lineales 3D, lo que al solo desde esa perspectiva vuelve imprecisos los cálculos, no reflejando la realidad objetiva. Se dice que el universo se está expandiendo, porque ven los observatorios humanos a la luz proveniente de galaxias lejanas, en un rango de frecuencias de fotones hacia el espectro rojo, infrarrojos. Entonces ellos suponen que esto se debe a un efecto Doppler, probando según ellos que se están alejando, porque a gran velocidad observando un objeto que se aleja a gran velocidad, como una galaxia, la longitud de onda de la luz se alarga, explicando según ellos que el universo se está expandiendo, porque las galaxias se están alejando entre sí, unas de otras. Es erróneo. Si se mueven unas, se alejan otras, se acercan, pero lo que están viendo no es un efecto Doppler con la luz de esas galaxias, sino que al atravesar grandes distancias, la luz, que viaja como los neutrinos, cerca o entre el éter y lo material, va siendo filtrado por la masa de gravedad, de energía potencial de flujo de éter, que hay en el espacio aparentemente vacío. Y así, como atravesador una lente,
como la atmósfera filtra la luz de la luna en ciertos momentos, dejando solo el espectro de los rojos, creando con esto el fenómeno de la luna de sangre. Es lo mismo aquí. La luz es filtrada por las distancias, porque no es vacío, es éter. Esto no lo toman en consideración en sus ecuaciones. Sus fórmulas son erróneas. El viajar en el tiempo para alterar el futuro y que se refleje en efectos Mandela, como aseguran muchos, resulta falso. Lo que dicen solo es un reflejo de su percepción de tiempo como lineal, como una sola masa colectiva. Ahora, enfocándonos a paradojas, tampoco pueden existir. Por ejemplo, la paradoja del abuelo. Que viajo en el tiempo a una época en donde mi abuelo era joven y aún no tenía hijos. Discuto con él y lo mato. ¿Cómo es que nació mi papá para que yo naciera? Para viajar en el tiempo para matarlo en primer lugar. Esta clase de paradojas son las que alimentan tramas de película como Back to the Future, en donde el tiempo es determinista y es lineal. La percepción del tiempo es lineal, mas no se comporta así en la sopa colectiva de conciencias que generan toda la percepción individual y colectiva total de todos los puntos de atención-conciencia. La respuesta es que en esa línea, ese sujeto que viajó en el tiempo nunca nacerá y habrá toda una cadena de eventos diferentes. Pero él no desaparecerá porque desde su propia línea, desde su propia cinta de película, él sí proviene de una línea temporal propia en donde sí nació. Si viajas en el tiempo y le das a tu otro yo más joven un transcripto con tus inventos futuros y el otro tú más joven escribe un libro, ¿de dónde salió la inspiración creadora? Los agujeros negros son puntos de concentración gravitatoria, puntos de enorme atención dentro del éter, porque en sí son como la forma compacta de otro punto entero del universo visto desde el observador. No me gusta usar estas palabras, pero por razones de hacer esto claro, es como tener un universo entero en un punto específico de la percepción del observador dentro de su universo en el que vive. No hay espacio-tiempo como tal que vincular con la gravedad. En sí puedo argumentar que la gravedad lo es todo, puesto que la gravedad no es otra cosa más que atención de una conciencia o la conciencia misma. La gravedad es éter en movimiento. El éter es conciencia. Gravedad en movimiento es el éter teniendo conciencia de su propia existencia. Son ideas. El flujo de la gravedad en un mar de energía potencial son ideas dentro de la gran mente, de la fuente, conciencia unificada. Las estrellas, desde un punto u otro de vista, si nacen, viven y mueren, pues son seres con conciencia. Desde su referencia tienen tiempo lineal y comparten acuerdos de percepción con otros seres menores como nosotros. Por eso se puede percibir que nacen, viven y mueren. La mecánica cuántica en sí es un intento por meter todo lo que es conciencia en una caja de zapatos de matemáticas socialmente aceptadas. Sí, la humana. En sí se pelean los dos campos, la relatividad y la mecánica cuántica. He ahí el problema del famoso campo unificado, que se trata básicamente de hacer compatibles las fórmulas de la relatividad con las de la mecánica cuántica, y hasta ahora no se ha podido, porque ambos son erróneos y existen solo dentro de su reducido mundo matemático propio, incompatible entre sí.
Para mí, el problema del campo unificado es una de las mayores pruebas de la falsedad de la ciencia humana. Muchos han dicho que lo han logrado, solo en parte, si acaso. Pero si comparan con otros problemas mayores, de nuevo se cae su matemática. Es decir, que lo lograron solo porque lograron hacer un lado o color de un cubo Rubik's. Cualquiera puede resolver un color, pero no el cubo entero, porque no se puede resolver color por color, lado por lado, sino todo a la vez, todo el cubo, todos los colores, al mismo tiempo. Igual aquí. Relatividad y mecánica cuántica resultan intrínsecamente incompatibles entre sí, y ambos son creaciones humanas, quedando la relatividad como un esquema absurdo. Por lo tanto, el que los científicos terrestres piensen que un objeto con gran masa genera gravedad porque curva el espacio-tiempo es verdad, por acuerdo de percepción del 3D, en ese caso. ¿Quiénes somos para contradecir su experiencia? Se debe entender eso, y es la base del por qué he dicho que la Tierra está exactamente como debe estar. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.